Cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la semana pasada que para facilitar la aprobación de la ley Ómnibus retiraba el capítulo fiscal, que es uno de los pilares en el plan de ajuste y estabilización, en verdad, sin saberlo, estaba decretando el final de la primera etapa del gobierno de Javier Milei, o sea, el fin de la fantasía de la refundación liberal. Tal fantasía duró apenas 47 días. Y sin embargo, este primer fracaso del gobierno, esta necesidad de acomodarse a la forma particular en que funciona la estructura productiva nacional, aún no ha sido procesada. Restará por ver cómo sale Milei del pantano en el que se ha metido. Veamos, hace unos cuantos meses, desde esta columna, advertimos que las ideas liberales de Milei no tenían viabilidad, es decir, no las iba a poder aplicar, y en su lugar, cuanto mucho, estaba condenado a repetir algo similar al ciclo menemista. De esta manera, el propio Milei, antes de asumir la presidencia, confirmó aquello al descartar las reformas más radicales, como la dolarización, el cierre del Banco Central y la apertura comercial. Es en ese momento donde echa a los economistas liberales, como Rodríguez o Einstein, y se abraza a Sturzenegger y Caputo. Sin embargo, el gobierno empezó con una clara intención de llevarse puesta toda la estructura actual y se propuso como objetivo refundar el país. En vistas de ello, primero con un mega DNU y luego con la llamada ley Ómnibus de 600 artículos, pretendió darle forma jurídica a su política refundacional, pero se encontró con una pared de frente que expuso la debilidad política de un gobierno sin estructura para una aventura fundacional ajena a la estructura productiva local, y como agravante una notable incapacidad para la negociación política junto a un elevado grado de amateurismo. Necesitado del apoyo político de otras fuerzas, Milei procedió al revés de tal necesidad. Se peleó con todos, amenazó con fundir las provincias y trató de coimeros a los legisladores que votaran en contra para, primero, ceder en los cambios que proponía la propia oposición, segundo, retirar 144 leyes del paquete y por último, entregar el paquete fiscal que no solo transforma la ley Ómnibus en una ley combi, sino que le genera un problema adicional para el objetivo del déficit cero, la suba de retenciones, el blanqueo, bienes personales, ganancias y la movilidad jubilatoria representan 1.8% del PBI. En un ajuste de 5 puntos del PBI, renunciar a ingresos por casi 2 puntos es una jugada temeraria. Esto, por lo tanto, le deja un margen de dos opciones. O bien no se cumple con la meta fiscal que se acordó con el FMI, o bien se profundiza el ajuste en un contexto de grave deterioro económico. No obstante, hay quienes creen que la jugada contempla que el Parlamento vote las facultades extraordinarias para el presidente, por lo cual podría sacar por decreto las medidas fiscales que hoy está retirando el proyecto. Puede ser, pero también es muy probable que, envalentonados por la derrota de Milei, los legisladores rechacen incluso otorgarle tales facultades. Acá, recordemos, nadie come vidrio. Porque al cabo lo que queda claro es que después de menos de 2 meses, el gobierno obtiene su primera derrota, su primer fracaso, que desnuda la debilidad política del Ejecutivo. Y claro, marca el fin de la primera etapa del gobierno, el fin de la fantasía liberal de refundar el país sobre esas bases. Ahora comienza un nuevo partido donde el gobierno deberá asumir la dolorosa idea de abrirse, de buscar un gobierno de coalición o enfrentar la posibilidad de fracasar e incluso no habría que descartar tener que irse. El problema acá es si Milei comprende esto, si acepta el baño de realidad que acaba de darse, esto es, si asume que ninguna de sus fantasías liberales puede aplicarse no solo porque carece del poder político para ello, sino y ante todo porque esas fantasías son incompatibles con la estructura productiva local, es decir, con la forma en que la mayoría de la población reproduce su vida. De ahí que, como dijimos hace unos meses, Milei estaba obligado a peronizarse, entre comillas, si no pretendía volar por los aires, o lo que es igual, que debe personificar la necesidad del capital independientemente de su ideología y hasta de lo que él piense o crea que es mejor para el país. Algo de esto, sin embargo, ya vimos. El programa de ajuste es similar al que planteaba Massa, es decir, la licuación del gasto y los salarios por la vía de la escala inflacionaria, como también la idea de subir impuestos o lanzar un acuerdo de precios y ahora incluso hasta un plan de 6 cuotas para estimular el consumo. Esto es, medidas que son completamente ajenas a la filosofía liberal y que están más cercanas al populismo. Este pragmatismo obligado, por lo tanto, es lo que se viene. Claro que el populismo de
de Milei no será el que vivimos durante el ciclo anterior. Recordemos que estamos transitando un ciclo nuevo determinado por la contracción de la renta agraria, es decir, que en el mejor de los casos Milei podrá repetir un menemismo de baja intensidad, o sea, un ciclo que liquide capitales pequeños, que baje el gasto público, que desplome el salario, que expanda la desocupación, que privatice alguna empresa del Estado, pero está claro que no baje el YPF, que alcance la estabilidad económica y que pague la deuda como requisito para volver a endeudarse. Pero no es probable que se reproduzca la modernización que se logró en los 90 ni el elevado crecimiento económico entre 1993 y 1997, ni tampoco la gigantesca deuda que pudo tomar el menemismo. El rol que debe cumplir Milei es el de ajustar, estabilizar la economía, liquidar la multitud de pequeños capitales ineficientes que florecieron durante el ciclo anterior y pagar la deuda para poder volver a pedir prestado. Y de esa forma sentar las bases de una nueva fase expansiva. Pero resulta improbable que sea el propio libertario quien gobierne el próximo auge. Ahí posiblemente regrese el peronismo que aún no se formó, que recién está luchando contra políticas que golpean su núcleo duro luego de la debacle electoral. En efecto, contrario a la necesidad del capital, en este momento se levanta otra necesidad, la del pequeño capital y la clase obrera, que se defiende ante un ataque que amenaza con borrarla del mapa. Es decir, el peronismo, como forma política que expresa la alianza material entre pequeños capitales y obreros, está obligado a luchar y a dominar toda la oposición al gobierno de Milei. La necesidad de esa alianza es la que va a realizarse, es la que va a luchar, a protestar y finalmente regresar al gobierno. Ya construyó el continente político para traer a distintas fuerzas bajo la bandera de la patria no se vende, o sea, el nacionalismo. Pero dado que aún está en formación, deberá dirimir las internas, ver si es posible mantener la unidad y que no se fragmente su ala izquierda, esto es, si puede un Massa o un Kicillof más pragmático acaudillar todo el movimiento, ser el Duhalde de la alianza. Pero si la fracción más de centro se entrega a darle gobernabilidad a Milei, como lo hizo durante Macri, o si la fracción más radicalizada profundiza su política disruptiva, el peronismo avanzará hacia una fragmentación. Así las cosas, además del frente político y el empantanamiento en el Congreso, el gobierno de Milei enfrenta un duro panorama económico donde primero deberá sortear el mes de marzo con el ajuste sentir las fracciones obreras formales, lo que se llama clase media, y segundo, llegar hasta el mes de abril cuando ingrese el grueso de los dólares del agro. En el medio tiene que ver si puede evitar una nueva devaluación para lograr que la recesión profunda siga actuando como ancla de la inflación, es decir, que vaya bajando hasta llegar a un dígito mensual y no se siga agravando el deterioro del salario. Si llega el mes de abril con la inflación tendiente a la baja, deberá estimular el consumo por la vía de la recomposición salarial para calmar los ánimos sociales ante un escenario donde empezarán las quiebras y los despidos. Si logra apaciguar el frente social, si construye una coalición política y alcanza la estabilidad este año, puede soñar con un 2025 donde el país vuelva a crecer y tomar deuda para sostenerse. Si no logra aquello, puede ir nomás poniendo en marcha el helicóptero. Por nuestro lado, un año bastante complicado, la clase obrera lo que decimos es que mientras tenga como horizonte la lucha por sus reivindicaciones inmediatas, mientras nosotros mismos no comprendamos que la defensa de las cuestiones inmediatas dependen del programa máximo y no del programa mínimo, esto es, mientras no se despliegue el contenido revolucionario, mientras no enfrentemos al peronismo, mientras la clase no tome un rol activo, no tome el destino en sus propias manos, seguiremos viendo desde la platea cómo neoliberales y peronistas nos hunden cada vez más profundo en el pantano de la pauperización. Para comunicarte con la caja nos podés buscar en Facebook, La Caja, Herramientas para el Debate, en nuestro canal de YouTube, La Caja de Izquierda.